Bueno, pues, querida Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eunice Rendón, quien es la cabeza, motor y corazón de la agenda migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Al contrario, te lo agradezco mucho. A ver, vamos a tener evento en la Ciudad de México. Sí, en esta ocasión y en esta edición de Agenda Migrante va a ser aquí en la Ciudad de México, va a ser ahí en la Canaco, en Reforma 47, el domingo 14 de mayo. Vamos ahí a juntarnos con nuestro principal invitado, son migrantes deportados, son migrantes retornados, tanto de la era de Obama como de Trump. Tenemos casi un poquito más de Trump, pero tenemos de las dos. Vamos a tener alrededor de 20 migrantes retornados para que ellos nos platiquen cuáles han sido los retos al regreso, incluso desde Estados Unidos, cómo vivieron ese proceso. Nos mencionaban, por ejemplo, que muchos de ellos, incluso si es por un tema de licencia de conducir o algún delito administrativo menor, los meten en centros de detención, y toda la vivencia, la experiencia en el centro de detención, pues ya es algo que creo que hay que conocer y que hay que entender. A ver, estamos hablando que los centros de detención son prisiones. Son prisiones privadas, ¿no? Como sí se hace para allá. Entonces al final están en prisiones. Hay gente que está 3 meses, 6 meses. Tenemos un caso que estuvo hasta 2 años en un centro de detención antes de ser deportado, y bueno, eso presenta coyunturas complejas, ¿no? Complejas y violatorias del más elemental derecho fundamental, ¿sí? Claro, entonces gente que no puede ver a su familia solamente a través de un vidrio, las visitas son una vez a la semana, durante media hora a través de un vidrio, en fin, son cosas complejas. Luego todo el tema de la transición, cómo llegaron a México, si llegaron, por qué frontera, cómo. Muchas veces, como sabes, vienen en el avión, que hay 11 puntos en la frontera y 3 vuelos a la Ciudad de México, y en estos aviones vienen encadenados. Sí. Entonces, bueno, eso creo que también vale la pena retomar el cómo llegan y cómo es esta transición, llegan esposados, sí, de cintura y manos, sí, y muñecas, y así los traen. Y no importa cuál fue su delito, ¿no? Puede ser que se pasó un alto. Puede ser que no hubo ningún delito. Exactamente. Entonces creo que es muy importante entender eso. Y luego ya la parte, una vez llegando, ¿cuál fue su percepción? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo fueron atendidos? Está el programa de Somos Mexicanos para la recepción. Entonces a algunos les tocó el programa, otros quizá no, porque son también deportados de un poquito antes. Entonces entender eso, y desde la voz y desde la vivencia de ellos, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que se requiere en términos laborales, en términos sociales, culturales, en términos familiares, mucho, ¿no? Emocionales, sobre todo en términos emocionales, ¿no? Sí, porque vienen a un país, muchos de los deportados vienen a un país ajeno. Un país ajeno, y muchas veces una deportación significa una separación familiar. Además, ¿no? Entonces vienen y aquí están solos, su familia está del otro lado. Lo que hemos hablado ya, pues en términos de si está certificado o no la labor que hace de aquel lado para que aquí pueda encontrar trabajo de manera más fácil. Pero si no hay trabajo para los mexicanos que viven aquí, ¿cómo va a haber trabajo? Es que yo quiero plantearlo así, lo he planteado. Para los que vienen en estas condiciones, insisto. Yo insisto mucho en el tema emocional, porque las historias que hemos oído son devastadoras, en el sentido de que los corren de un país, los sacan, los expulsan de un país que no es suyo, y vienen a un país que siendo suyo tampoco lo es. Claro, y como ya decíamos, además muchos de ellos, pues lo que vimos nosotros en Arizona es, pues no quieren regresar. Entonces el tema, porque significa separarse, claro, de su patrimonio, de su familia, muchas cosas. Entonces la parte emocional a la llegada es fundamental, que haya una atención de acompañamiento al migrante, de una atención que le permita entender que llegó, a dónde llegó, sí, y cómo, porque sí es algo que vienen afectados, ¿no? Sí, porque no puede ser que los bajen del avión, por los que vienen en el avión, sí, y aquí te les quitan las esposas, las cadenas, y luego se bajan por la escalerilla, y luego ¿qué? Sí, entonces yo creo que hoy está el programa de recepción de Somos Mexicanos, que también les dan cierta atención, que han logrado algunas negociaciones importantes también ahí con Estados Unidos para que los dejen a ciertas horas en la frontera. Entonces ya hay algunos avances, pero creo que escuchando lo que ellos han vivido y lo que ellos han sentido en carne propia, pues puede ayudar mucho también a darle mayor transversalidad. Hoy es momento que más secretarías apoyen también este esfuerzo, que también del sector privado se apoye el esfuerzo, y el sector social, porque muchas veces tenemos un estigma con los migrantes y nos creemos la de Trump, ¿no? Sí, no, a ver, aquí en México hay una discriminación, ha habido siempre con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí, y desde el despectivo de pocho,
Y además con Esa el es tema una realidad. de que Trump dice los que regresan son puros delincuentes, y pues no es así. De 500,000 deportados, solamente 27,000 tienen un delito realmente, el resto son este tipo de cosas administrativas. Muchos de los migrantes, el delito que cometen es falsificar el número de seguridad social para encontrar trabajo, por ejemplo. Entonces, en realidad hay que entender quiénes son y de esta forma poderlos integrar mejor, certificar sus habilidades, certificar el idioma inglés, certificar lo que ellos han hecho para que encuentren trabajo, y facilitar. Creo que un tema clave en el tema empleo es facilitar plataformas para que se conecten los de allá con los posibles empleadores acá de una forma fácil, y que esto pueda permitir encontrar pues este expertise que se requiere en un momento en alguna empresa. Bien, entonces la cita es el domingo 14 a las 9 de la mañana en la Canaco, que es la Cámara Nacional de Comercio, que está en Reforma 47. Así es, está entre artículo 123 y Bucareli. Sí, ahí está. A la mitad, sí. Y que nos sigan ahí en redes, @UniceRendón, @Agenda Migrante MX. Ahí estaremos también poniendo los perfiles de quienes nos van a acompañar, y estaremos en 4 sesiones viendo todos los retos y qué políticas también se pueden implementar. Muy bien. Gracias, Unice, y nos vemos el próximo domingo 14 a las 9 de la mañana ahí en la Cámara de Comercio. Por ahí nos vemos. La Muchas agenda, gracias a ti. el foro Agenda Migrante. Le tengo más información con Laura Salvador.